es Sol Beatriz Builes, yo soy estudiante de Ingeniería Ambiental adscrita a la UDR Cali. A continuación voy a presentarles los resultados de la implementación del compostador casero, a quien cariñosamente bautizamos con el nombre de COMPI como parte del componente práctico del curso de sistemas de tratamiento y disposición final de residuos sólidos. Bueno, el compostador se arrancó el día 10 de marzo. El material de inicio correspondió, por un lado, a materia orgánica acumulada durante aproximadamente 6 días y por otro lado, una mezcla de hojas secas, cascarilla de arroz, palo y tierra abonada, la cual, pues de acuerdo a la bibliografía consultada, promueve la actividad microbiológica al tiempo que ayuda, por el volumen que ocupa, a controlar el exceso de humedad del compost. El peso inicial fue de 5,6 kilos y la altura de 18 centímetros. El seguimiento se realizó cada 10 días. Al finalizar el primer periodo, pues el compost no presentó ningún comportamiento extraño, los residuos no tenían olor, la cantidad de mosquitos era muy pequeña y pues en general no presentó ninguna condición que nos generase extrañeza. El peso al finalizar este primer periodo fue de 8,5 kilos y 24 centímetros de altura. En el segundo periodo empezamos a tener algunos inconvenientes, principalmente con el tema del recipiente para lixiviados causados por lo que yo llamo errores de diseño. Básicamente empezamos a tener fugas, tanto por la salida diseñada para el líquido como por los agujeros de las paredes. La mezcla tenía un gran porcentaje de humedad y una gran presencia de microorganismos. Cuando realizamos el volteo notamos una importante elevación de la temperatura, lo que nos dio parte de tranquilidad sobre el funcionamiento del compostador, pero también presenciamos un olor muy fuerte. Tratamos de corregir agregando principalmente cascarilla de arroz y trozos de periódico. Finalizando este periodo registramos un peso de 12,1 kilos y una altura de 29 centímetros. La cantidad de lixiviados fue de 0,94 litros. En el tercer periodo seguíamos con los problemas relacionados con el lixiviado, esta vez principalmente por el que salía por las paredes del compostador. Optamos por usar una silla con un agujero, tuvimos muchísimos derrames. Como obtenemos tanta cantidad de lixiviado, en este periodo fue cuando empezamos a emplearlo como herbicida y fertilizante para el riego de algunas plantas. El compost, pese a tener demasiada humedad, se presentó con una textura muy suave, muy homogénea, caliente al tacto además cuando realizamos el volteo. Al finalizar este periodo teníamos un peso de 12,4 kilos, una altura de 0,35 metros, o sea 35 centímetros, y 0,9 litros de lixiviado recolectado. Al finalizar el periodo 4, que fue el último periodo en el que llenamos la bitácora, teníamos ya una mezcla blanda, muy homogénea. Sin embargo, nunca pudimos corregir el exceso de humedad, lo que nos seguía ocasionando un olor muy fuerte. Obtuvimos finalmente un peso de 2,6 kilos, una altura de 0,37 metros y 0,63 litros de lixiviado. Bien, mediante la gráfica comparativa podemos observar cómo todas las variables, a excepción del lixiviado, pues cuya producción, digamos, fue permanente, y pues además un dato que puede tener error por el tema de las fugas que se presentaron, pues todas las demás variables tuvieron un comportamiento muy particular y es que tendieron a estabilizarse. Digamos que cuando se realizó el cálculo inicial del volumen del recipiente se consideró una producción continua de residuos orgánicos, pero la verdad fue que durante el proceso la digestión de los mismos fue realmente óptima, razón por la cual digamos que a partir de la tercera semana el volumen tendió a ser constante, pese a que según nuestra percepción el volumen de residuos que se seguían depositando era el mismo. Sobre los aprovechamientos, digamos que en casa básicamente el compostador nos invitó a sembrar una mayor cantidad de pequeñas plantas, algunas ornamentales, otras especies de cocina. Empleamos recipientes reciclados y digamos que el sustrato lo mejoramos usando la mezcla del compost. Otra forma en la que aprovechamos el lixiviado fue mediante, hacemos una mezcla, una proporción 1:10 en agua, que empleábamos para el riego de un árbol que tenemos recién sembrado y otras plantas herbáceas que tenemos en el separador vial frente a nuestra casa. Como conclusiones, definitivamente se reduce muchísimo, en un porcentaje muy amplio, el volumen de basura que se genera en el hogar, lo que es una contribución simple pero significativa al cuidado y a la protección del ambiente.
De otra parte, realizar compost en casa, digamos que invita a desarrollar otras actividades que incentivan el reciclaje e incluso el consumo sostenible, como por ejemplo los huertos verticales que empezamos a desarrollar. Y por último, digamos que la vivencia nos acercó tanto a nosotros como a quienes nos visitaron a conocer un poco más de cerca la problemática ambiental que surge por la mala gestión de los residuos y generó en nosotros un mayor grado de conciencia ambiental, incluso despertó en algunos de nuestros visitantes el deseo de replicar esta idea sencilla para contribuir también desde sus casas un poco a la mitigación de esta problemática. Como recomendaciones, definitivamente esta es la mejor recomendación, usar una mezcla balanceada de residuos orgánicos verdes y residuos orgánicos marrones. Esta recomendación es la que garantiza que el porcentaje de humedad del compost o adentro del compostador sea el correcto y que con eso pues evite la aparición de moho, de olores y de los mosquitos. Lo segundo es remover continuamente los residuos, ser muy juiciosos con el volteo, eso es vital para garantizar la presencia de oxígeno y pues evitar que nuestro compost se pudra. Y bueno, eso es todo, les agradezco mucho su tiempo, su atención y espero que les haya agradado conocer a Compi, nuestro compostador. Muchas gracias.